Hola, hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Daniel y pronto vamos a estar en el en vivo. Vamos a estar mostrando cómo se hace este efecto que están viendo de Cyberpunk. Eso es para un concurso directamente de Facebook donde están dando premios de hasta $40,000. El concurso comenzó hace unos días y pues vamos a aprender cómo hacemos este efecto que es un random. ¿Y un random qué es? Un random es un juego que al nosotros tocar la pantalla va a empezar a mostrar diferentes máscaras del juego y al final nos va a caer una y va a quedar algo así. Entonces vamos a esperar que se conecten más personas y volvemos nuevamente con el live. Ya nos vemos. Listo, entonces vamos a empezar. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una nueva plantilla. Voy a cerrar acá. Esperar, vamos a colocar acá esto. Y bueno, entonces bienvenidos una vez más a Aumentados. Mi nombre es Daniel y vamos a aprender cómo hacer el efecto que les acabo de mostrar antes, que es como tal, es Listo, este entonces vamos a efecto. empezar. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un nuevo, que es este efecto. Entonces en este efecto, em, como tal hicimos una configuración para poder hacer el random, que uno haga el clic y nos bote todos los tipos de máscaras que descargué, en este caso que fueron 5,
para poder, digamos, hacer como el juego de random. Una de las cosas más importantes cuando uno muestra este tipo de filtros es que, digamos que sean funcionales, ¿no? Porque hay siempre, a veces uno muestra los efectos, pero no se pueden subir. ¿Cómo sabemos que, digamos, en este caso el efecto está funcional? Vamos a dar en exportar y vamos a ver que aquí nos aparezca el chulito que dice que el archivo tiene un peso de 3,37. Recuerden que el máximo es de 4 megabytes. Entonces en este caso, pues vamos a mirar cómo hicimos para tener todas las máscaras, además del modelado que está atrás. Y una imagen que aparece cuando yo hago clic es como un holograma. Vamos a reiniciarlo. Por acá. Vamos a darle play a ver si nos aparece este holograma que estamos viendo, que son como estas líneas. Más que todo es lo que me refiero como el holograma. Entonces vamos a darle play. Y este holograma aparece mientras está haciendo como el juego del random. Y bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, recuerden que pues es importante siempre manejar como estos pesos para uno poder hacer los efectos. Y pues activar la campana en nuestro canal de YouTube. Si estamos siempre con NASA, nos habíamos perdido hace un tiempo porque estábamos trabajando. Y en que estábamos trabajando, ya les vamos a mostrar. Es importante que se den cuenta que la realidad aumentada cada vez es más importante en el mercado. Tanto así que creamos este efecto que es para Paco Rabanne. De por sí ya existía un efecto para Paco Rabanne creado en la página oficial, pero este efecto que hicimos de Paco Rabanne es uno para un evento que estaba acá en Colombia. Entonces el efecto comenzamos haciendo pues el modelado del personaje desde cero porque pues inicialmente no teníamos el perfume para poder hacer el personaje y luego de que la persona tocaba la pantalla le colocaba el visor de Paco Rabanne. Y era para el lanzamiento de ese perfume, el Phantom. Y es para el lanzamiento de este perfume. Este perfume ha sido uno de los primeros perfumes que en su tapita uno acerca el celular, tiene como un tag, un NFC. Cuando se abre el efecto, muestra el efecto que se creó directamente en la página de Paco Rabanne, que es algo similar a ese que están, digamos que están viendo. Y nosotros estuvimos en el evento, en el lanzamiento. ¿Dónde está por acá? No veo dónde está la página del lanzamiento. Vamos a ver acá el... Bueno, lo importante fue que sepan y tengan conocimiento que el lanzamiento se hizo, pero en el perfume directamente las personas podían tener el efecto. Y vamos a ver por acá en una imagen. Estas fotos, nosotros fuimos al evento y pues hacemos fotografía. Adicionalmente a la fotografía, pues estábamos haciendo el efecto. Entonces, este es el perfume de Paco Rabanne. Y en la parte de arriba, vamos a ver si por acá se ve en algún momento que colocan el celular, donde las personas pues prueban el efecto. Entonces, digamos aquí, vamos a ver por acá, por acá. Aquí las personas, vamos a ver acá, como en esta foto que se ve acá. Entonces las personas llegaban al evento, colocaban su celular sobre el perfume, que es este que está acá en esta parte, este, y él automáticamente les mandaba el efecto para poderlo utilizar. Entonces, para que se den cuenta cómo está funcionando, digamos, hoy en día el mercado de la realidad aumentada ya está aplicando en productos específicos como hasta lo es un perfume, simplemente para que las personas puedan probar. Y bueno, este fue, digamos, el último diseño que estábamos haciendo. Estamos perdidos un poco por esto. Entonces, ahora vamos a comenzar por el efecto. ¿Cómo es que se hace este efecto? Lo primero que vamos a hacer es descargar los materiales. Entonces van a ir acá a la izquierda y van a colocar, me parece una forma sencilla es colocar 2077, van en View All y le van a colocar Spark AR o Spark AR. Y tenemos todas estas máscaras que ahorita están en este momento disponibles para poder el concurso. Entonces voy a descargar eh, las máscaras. Entonces vamos a descargar, en este momento por ahora vamos a descargar esta. Vamos a descargar esta. Vamos a descargar en este momento 4 máscaras. Bueno, vamos a hacerlo con 5 máscaras porque la opción de la configuración nos deja hasta 5 máscaras de una forma sencilla. Entonces vamos a descargar este. Vamos a descargar por acá.
title. Entonces vamos 3, 4. Vamos a dejar esto de los ojos, que serían en este momento, ya vamos 1, 2, 3, 4. Y creo que con este serían 5. Listo. Después de que ustedes ya han descargado todas sus máscaras, lo siguiente que vamos a hacer es, este es el diseño base, vamos a pasar a este. Ya tenemos las 5. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un un face tracker. O sea, tenemos nuestro face tracker. Le vamos a sacar la textura. Recuerden que acá a la derecha dice Texture Extraction. Luego vamos a crear un face mesh. Pero este face mesh no lo vamos a utilizar acá. Lo vamos a sacar del face tracker. Entonces nos va a quedar aquí en este momento así fijo. Voy a crear de una vez un fondo. Un fondo simplemente vamos a crear un plano. Este plano le vamos a crear un material. Aquí a este material 0 le colocamos fondo. Y lo mandamos hacia atrás. Le subimos el tamaño para que complete toda la parte de atrás. Este fondo lo vamos a colocar en un flat y lo vamos a dejar negro. Le colocamos negro. Ok. Listo. Ya solo quedaría esta parte, digamos, del rostro. Pero a este rostro pues le vamos a colocar también un material. Este es el face mesh que está acá. Aquí nos vamos a materiales. Le creamos un nuevo material al lado derecho. Y ya lo tenemos así. Vamos a ir aquí al material que es 0. En este caso le voy a colocar rostro. A la derecha le vamos a dejar en Physical Based. Y luego vamos a subir el metálico. Pero toca agregar un environment. Aquí trae uno que dice Default Environment. El environment tienen que darle el clic en la casilla para poderlo activar. Y más o menos ya lo veríamos así. Pero también vamos a agregarle aquí en Texture la textura del rostro. Eso es para dar este estilo como metálico a nuestro rostro. Y ya lo tenemos listo. Lo siguiente es empezar a agregar todas las máscaras. Entonces va a seleccionar todas las máscaras al lado izquierdo, en donde dice Assets, que son nuestros activos. Selecciono con Shift todos o uno por uno, como deseen. Y los van a arrojar o lo van a dejar clic mantenido dentro de Focal Distance. Y vamos a esperar que carguen ahí todas. Entonces como estas máscaras las creó, digamos, hicieron específicamente sobre el Face Mesh, o digamos la guía fue ese Face Mesh, que es este mismo que estamos viendo, entonces todo va a encajar perfectamente ahí. Pero ahora necesitamos crear el random. Entonces vamos a colocar comando Alt P o Control Alt P, o acá a la izquierda en Workspace está el Show Hat Patch Editor. ¿Y qué se hace? Pues esta parte simplemente lo que vamos a hacer es, en el editor vamos a crear estos tipos de parches. El Screen Tab, vamos a crear un counter y adelante vamos a colocar un Option Sender. ¿Y dónde está? Está por acá. Y a ese Option Sender tienen que dejarlo en el tipo. Aquí hacia abajo dice Number, que lo vamos a dejar en booleano. Y con la primera casilla en clic. Recuerden que si tienen alguna pregunta, NASA está en el chat. Sí. Ella está mirando ahí. Entonces cualquier cosa que si quieren mientras estamos en el live, podemos ir respondiéndolo si es corto y si está, digamos, lo sabemos, pues lo podemos ir respondiendo. Listo, entonces íbamos Screen Tab, Counter, Option Sender. Aquí a la izquierda vamos a colocar un switch entre el Screen Tab y el Counter. ¿Por qué un switch? Porque vamos a conectar en esta parte el Screen Tab aquí a el On, pero también vamos a colocar un delay. El delay va a ir conectado con el Screen Tab. Después vamos a darle aquí al Off. Y esto va al Increase, no. Si aquí no todavía nos hace falta un parche más entre estos dos, que se llama un Loop Animation. Y sería la estructura algo más o menos así. Conectamos aquí al Enable. Aquí es donde vamos a decidir el tiempo del random, o cuánto tiempo va a estar rodando esas máscaras. En el delay. Luego el Loop Animation se va a conectar desde la parte de abajo el Increase. Y de acá al Option Sender. Aquí lo vamos a dejar a un conteo de 4. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pero tienen que tener en cuenta que el Option Sender comienza en 0. Es decir, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces cuando
cuando ustedes comienzan a contar desde el 0, les dan 5 números, pero que comienzan pues desde el número 0. Listo, ahora ¿qué hacemos acá? Lo siguiente es, vamos a coger todas estas máscaras que están acá a la izquierda en nuestra escena y le vamos a dar aquí arriba a la derecha donde dice el visible. Entonces aquí nos hacemos a la derecha y le damos clic en el visible. Esto va a hacer que automáticamente nos coloque el visible de todos nuestros objetos. Y vamos a colocar acá, bajamos esto un poco y que nos quede como medio ordenado, que podamos ver cada visible. Ahora lo siguiente es conectar en cada entrada una de estas opciones y listo. Entonces, ahora en este momento solo es visible la que estoy utilizando en este momento, que en este caso se llama ICE 1. Ahora lo que vamos a hacer es que, digamos ya, entre comillas estaría nuestro random. ¿Cómo funciona nuestro random? Le van a dar, recuerden ir acá arriba, tener simulación de touch o de toque. Si yo lo toco, él automáticamente empieza a pasar. Pero ¿cómo hago para que esta parte sea más rápida? En la duración lo podemos colocar 0.1.4 y si yo vuelvo a tocar, cada vez es más rápido. Si le voy bajando el número, pues va a ser más acelerado ese random, como por ejemplo 0.05. Entonces ahí ya queda. Yo le agregué un movimiento que era un movimiento de que se mueve la cabeza. En este momento, si yo muevo la cabeza, el objeto se queda fijo. Pero antes que esto, voy a colocar todos los objetos dentro de un nulo. Entonces vamos a dar clic derecho en Focal Distance. Se llama Null Object. Aquí le voy a colocar, digamos, máscaras. Y vamos a coger todos nuestros máscaras y lo vamos a colocar aquí dentro de la carpeta que dice máscaras, que fue la que hay que crear. Se llama, que es un nulo. Esto es para yo poder controlar todas las máscaras. Ahora, ¿cómo hago para el movimiento de la rotación? Entonces me voy a alejar de acá, voy a irme por acá y vamos a coger este Face Tracker y lo vamos a soltar acá adentro. El Face Tracker crea automáticamente 3 bloques que son por defecto y vamos a coger todos estos máscaras que dice Valentino, Tigers, todas las que ustedes tienen en la escena y vamos a agregar la opción acá a la derecha de rotación. Entonces él me va a crear todas las rotaciones. Él me va a agregar todas las rotaciones de todos nuestros objetos. La idea es intentar como llevar un pequeño orden por acá. A agregarlo. Y listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Conectamos todas las rotaciones, que es la última salida del Face Tracker, a nuestro objeto, a, a nuestras máscaras. Y ahora sí se van a dar cuenta, yo cuando mueva mi rostro, él se empieza a rotar. Hay una que no, se dan cuenta que hay una que no se está moviendo. ¿Y cuál es? Face Mesh. El Face Mesh es el rostro, así que lo va a renombrar como rostro. Y lo vamos a colocar dentro de la carpeta de máscaras para tener todo ya junto. Pero también vamos a agregar aquí en nuestro editor de parche, aquí a la derecha la rotación de ese rostro. Y lo conectamos igual. Ahora, ya tenemos toda la estructura conectada. Esto quiere decir que si yo ahora voy a darle a reiniciar. Si yo ahora muevo mi rostro, él tiene esa rotación. Si yo toco la pantalla, empieza a hacer el random. Hasta que termina. Bueno, ahora resulta que este random, si se dan cuenta, aquí cuando yo lo toco, el número máximo que va a marcar es 0, 1, 2. Pero nosotros necesitamos que llegue hasta 4. Para esto, yo puedo agregar aquí entre el counter, aquí adelante del counter, un multiply, que lo que va a hacer es multiplicar esa potencia de ese número que está mandando. Entonces, lo conectamos acá, le podemos colocar 2, pero como yo no quiero que pase el número, en este caso 4, que es output 04, le vamos a colocar también un clamp. Esto el clamp lo que va a hacer es un limitador, que yo le voy a decir de qué hasta qué número va a ir, en este caso de 0 hasta 4. Si lo conecto ahora al options y le voy a tocar la pantalla, se van a dar cuenta que aquí ya me marca hasta el número 4. Esta máscara que está acá, tienen que tener en cuenta que, digamos, ella está un poco sobre el rostro. ¿Qué debería hacer yo? Que es la de Arasaka. Debería, perdón, no es Arasaka, sino Tiger's Claw. Mandarla un poco hacia adelante para que no quede sobre el Face Mesh. En este caso yo también me acuerdo que en el diseño original que hicimos para el concurso, me tocó como correrla un poco hacia adelante y digamos que irla modificando al tamaño que necesitábamos. Ahora si toco la pantalla,
Entonces ya se me ven las máscaras y así sucesivamente ustedes tienen que ir cuadrando con cada una. Si la potencia es mucha, pues le van colocando un número a multiplicar un poco más corto, por ejemplo 1.5, 1.3 o 1.4, para que ustedes van cuadrando el random más o menos la potencia. Algo también importante, se van a dar cuenta que por lo general marca 2.8, 1.4, 1.5, es decir, trae un decimal, un 1 punto algo. Para eso existen dos formas, está el floor, que a veces lo utilizan. El floor nos manda un número entero, se dan cuenta que estaba en 2.8 y ahora lo marcó en 2. También está el apps, hay otro que no me acuerdo cuál es round, round, que es redondear. Este round también va a mandar el número sin decimales. Entonces, no, solo les va a contar sin el número decimal, también lo pueden utilizar. Hay a veces como una decisión de la gente que dice que es mejor el round, que otros que es mejor el floor. El que ustedes prefieran y hacer las pruebas como mejor, digamos, les parezca el efecto. Este que está acá, digamos, si se dan cuenta las piezas, algunas que quedan un poco dentro. Más o menos el personaje debería ir a algo así. Y así sucesivamente ustedes van cuadrando todas las máscaras. ¿Qué es importante cuando van a hacer este tipo de random? Vayan a todos los materiales y como son texturizados, esto es una textura que se hizo como para un tipo de render en un programa en 3D. En este caso, la verdad, no es necesario. Pueden bajar la compresión. Aquí usted le dan clic a la textura. Al lado derecho está iOS, Android y Older Android. Lo van a dejar en manual, máximo 512. Y así lo hacen con todas las opciones que sale de Older Android, Android y iOS. Entonces, 512. Le van a hacer con todas las máscaras que están acá. Porque si ustedes no hacen esto, cuando intenten subir su efecto o exportarlo, lo más seguro es que les va a decir que se pasó de tamaño. Entonces, los detalles de estas máscaras, la verdad, yo ya lo había probado, pero digamos la textura, escasamente ustedes van a sentir los detalles porque cuando lo pasan al celular, el modelado es muy pequeño o digamos que no se puede alcanzar a ver estos detalles tan perfectos. Igual aún así, lo ideal y lo normal es que si solo va a utilizar una máscara, lo deje a la calidad máxima. Pero como en este caso estamos intentando utilizar varias máscaras, no necesitamos que nos suba el peso. Si subimos mucho el peso, pues pasa como le comentaba, al final no vamos a poder subir el efecto. Vamos a mirar esta máscara que tenemos en este momento, porque también esta la podemos dejar un poco más ancha para que salgan las piezas y más o menos quede algo así. Y bueno, ¿cómo agregué la parte de atrás? Yo me fui aquí a Library y le coloqué, vamos a ver el nombre que tenemos en el diseño anterior, que es, vamos a colocar esto acá, y aquí el nombre de esa pieza se llama, vamos a buscar, vamos a cerrar acá un momento esto porque estoy en mi diseño anterior. Vamos a mirar nuestro diseño anterior, tiene uno que llama Hologram y Hologram Console. Vamos a buscar primero la consola. Entonces abren aquí a la izquierda en su biblioteca Spark. Aquí está. Entonces esta la descargamos. Y había otro holograma. Vamos a ver. Que es una de unos pescados. Que es esta. Y una vez también la importamos. Fish Hologram. Bueno, ya tenemos acá ya tenemos el modelado que descargamos. Vamos a ir acá a cerrar toda esta. Se llama Hologram Console. La vamos a soltar aquí dentro de nuestro. Lo pueden dejar por fuera de máscaras. Así que yo comprimo esto de máscaras para que se den cuenta que en este momento me quedó por dentro. Ah, no alcancé a soltarlo. Pero entonces vamos a correr Hologram Console, clic mantenido y sobre Focal Distance. Esperamos que aparezca. Ya lo tenemos.
lo mandamos atrás. Se dan cuenta que pues mi plano lo desaparece, entonces voy a dejar mi plano aún más atrás y lo vamos a agrandar. Ahora, esta consola está rotada, es decir, voy a colocar acá en 0 para ver cómo la voltea. En ese sentido si la dejamos así, pero aquí son 90 grados, 180 grados, perdón, en el eje de Y, seleccionando la consola. Tenemos nuestra consola en la parte de atrás. Vamos a ubicarla un poco más en el centro. Ahora, vamos a ir al editor de parche, aquí está la rotación, si se dan cuenta, ¿te acuerdas de los objetos que estuvimos utilizando, las rotaciones? Vamos a crear un pack y un pack. ¿Por qué hago esto? Porque en este caso solo necesito modificar una parte de la rotación de este modelado. Entonces vamos a conectar acá abajo en rotación y en este caso ustedes se dan cuenta que se mueve en el eje de Y. Entonces, ¿qué hacemos acá? Soltamos acá, dejamos los mismos valores en los otros lugares, es decir, digamos aquí va a menos 90 que sería en X, en el Z va este número, lo copio y lo pego acá, que sería 180 grados, y el del centro, va a ser Y, no lo va a tocar porque lo va a utilizar Y con Y. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo roto, mi rostro también se rota la pieza de atrás. Bueno, ya tenemos la parte de atrás. A este hay que hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir aquí en Hologram Console. Aquí se trae muchos materiales que realmente no necesitamos. Voy a seleccionar este que se ve este color así como naranja. Pues el normal lo pueden dejar. Este lo quitamos. Y empiezo a quitar solo como este tipo de materiales que no voy a utilizar. Ustedes pueden igual experimentar si lo desean dejar o no. Lo ideal es que cojan todos y hagan el mismo procedimiento que hicimos antes. Manual. PNG lo dejamos en 512. Manual. 512. Manual. Y 512. Aquí se quitó una textura. Vamos a ir. Recuerden, pues tienen que ir probando cuál se quitó la textura acá. Aquí hay una que se llama emisión. Si quito la emisión, se van a dar cuenta que ya se ve como metalizado. Bueno, lo último que hacemos es agregar el Fish Hologram. Lo voy a soltar aquí en Focal Distance. Él me queda por ahí como en una parte por ahí corrido. Voy a crear un add, un nulo, porque resulta que el punto de donde rota ese holograma de los pescados, si se dan cuenta, está corrido. ¿A qué me refiero? Vamos a mirar acá. Un momento. El punto del centro digamos, de los pescados no es exactamente el centro de los circulitos que estamos viendo. Pero si ustedes van entrando, a veces los modelados traen el punto central. Vamos a ver si en algún punto el punto se va al centro de esos círculos. En este caso todavía no. Y nunca estuvo, digamos, en el centro. Entonces para esto, lo que yo hago es, cojo este Fish Hologram, lo meto dentro del nulo que acabo de crear. Voy a ir en vistas, en view. Vamos a ir a top. ¿Y qué hacemos? Sabemos que que el nulo tiene un punto central que trae el programa. Mientras que en este caso el holograma está corrido. Entonces lo que va a hacer es seleccionando el holograma, cuando ya lo dejamos dentro del nulo, lo vamos a correr hasta que quede como en esta parte del centro. Más o menos. Correrlo por acá. A rotarme un poco para poder ver el centro y más o menos como dejarlo por acá. Y vamos a ver, bueno, quedó un poquito corrido. Es de como ir dejando el centro, este centro en el centro del null object. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Pues el tamaño. Vamos a cambiar nuestro tamaño. Lo pequeño, como este tamaño, que quede como el objeto dentro. El holograma, este lo podemos rotar el null object. Queda más o menos así. Aquí eso trae unos pescados que si empezamos a rotar el holograma, los pescados parecieran que fueran como contrasentido a donde está girando el objeto. Entonces los pescados en este momento, en este caso, yo los voy a ocultar todos, que son como unos pescaditos beta. Y listo. Ahora, todo esto que dice para qué es, vamos a agregar aquí en nuestro editor de parche un loop animation.
luego una transición y luego la rotación de nuestro. Voy a cerrar esta carpeta de Fish Hologram, coger el Null Object 0 en la rotación, la conectamos acá, aquí le dejamos, puede ser 360 grados, en el eje de Y, los otros valores que están en el final de end, los quitamos. ¿Y qué va a causar esto? Pues que gire de esta forma. Si le agregamos un número más alto, pues se va a girar cada vez más lento. Y más o menos así es que estaría, digamos, como la plantilla de cómo se hace el random. Al final lo que vamos a hacer es probar que esté funcionando pues el efecto. Entonces voy a darle reiniciar. Vamos a girar un poquito el holograma, el punto holograma, para que quede más o menos como al centro. Lo vamos a correr un poquitín hacia atrás. Y le vamos a dar play. Vamos a bajar esto un poco. Y vamos a ver cómo sería el diseño final. Entonces yo roto, la parte de atrás se rota. Tenemos la rotación de nuestras partes. Y si toco la pantalla, automáticamente empieza a hacer un random hasta que queda la pieza. Y así es como ustedes pueden hacer un efecto de random para el concurso de Cyberpunk 2077. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden escribir acá abajo. Pronto NASA también va a estar sacando un tutorial de cómo se hace el efecto de TikTok, que es una abejita. Y la abejita se le acerca a uno en el rostro, le pica y deforma el rostro. Entonces voy a ocultar acá un poco. También ustedes pueden dejar ese estilo, digamos, sin el fondo, para que ustedes se van en la parte de atrás. Eh, digamos que la idea es que ustedes van experimentando, no se desanimen. Hay gente en Latinoamérica que les está yendo bien en el concurso. Eh, para que sigan insistiendo y sigan insistiendo y sigan aprendiendo. Y digamos, así nosotros nos hemos ganado 2 premios en el Long Beach, que uno que fue a selección público y otro a tercer puesto. Esos premios siempre nos ayudan, de por sí esos premios nos ayudaron a adquirir nuevos equipos para poder trabajar en Spark. Entonces, para que no desanimen, lo peor es no concursar. Esta vez los premios de Facebook van hasta las 500 personas, las 500 primeras personas, que es algo exagerado, así sea poco o mucho, pero van a dar en sí 500 premios. Obviamente los primeros premios son los que más valor tienen, pero pues así sea cualquier premio, eso ayuda. Entonces recuerden que aquí abajo nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, y pronto vamos a estar subiendo más tutoriales. También vamos a empezar a subir tutoriales de Blender. Aquí dice Iceberg que un tutorial del filtro cabeza gigante. Ah, sí, ese también lo podemos hacer. ¿Quién pregunta? Iceberg. Iceberg. Sí, claro, sí, también podemos hacer un tutorial de la cabeza gigante. Pues hay una típica en TikTok que no se puede hacer, digamos, exactamente como el de TikTok, que queda la cabeza grande, que solo coge esa parte del rostro perfectamente. Pero aquí sí hay unos efectos en que se coloca la cabeza muy grande y uno tiene un personaje pequeño en la parte de abajo, que digamos puede estar corriendo o bailando o haciendo, digamos, alguna interacción. Sí. Ese también lo podemos ver. No sé si tienen alguna otra pregunta, que mientras que ahorita estamos en live, hicimos este live pues más que todo como para poder responder en tiempo, ahorita en este momentico, las cosas. Igual si lo ven después no hay ningún problema, pueden dejar las preguntas en la parte de abajo. Y les contamos entonces un poquito también de lo próximo que vamos a estar sacando de tutoriales. He estado diseñando estos personajes en Blender utilizando las gafas de Oculus, pero realmente las gafas de Oculus solo las utilizo como por comodidad del modelado. Vamos a verlo todo directamente en Blender y aprender un poquito cómo hacemos estas texturas, cómo hacemos estos personajes, em, como todos estos que les estoy mostrando en este momento. Hicimos estos efectos para el challenge. Este es el mío, que lo pueden encontrar directamente también en mi Instagram. Pero también, bueno, aquí hay varios personajes que hemos estado haciendo. Vamos a enseñar un poquito de esto. Pero también está los efectos de NASA, que en este caso está este, que es como una reconstrucción. Realmente cogimos un diseño que habíamos hecho antes y le colocamos las máscaras de Cyberpunk, que es
es algo que también ustedes pueden hacer. Piensen en lo que igual si ustedes ya han hecho un efecto en el pasado y si digamos para no hacer doble trabajo pueden coger su efecto que ya hayan hecho y le colocan una máscara de Cyberpunk y así aceleran. De por sí este es un random que dice cuánto es el porcentaje arriba, algo muy similar a lo que hicimos en este video Sí. para que también digamos puedan estarlo bien, digamos estar bien. Entonces más o menos digamos ese también es un proceso de cómo se hace con las gafas el personaje, pero vamos a enseñar todo a hacerlo desde Blender. Y pronto vamos a estar saliendo a hacer fotogrametrías de comidas para que entiendan, digamos, en qué puede servir la realidad aumentada. Entonces vamos a ir nosotros estamos en Colombia, entonces vamos a ver si cogemos unos productos de un restaurante y cómo lo implementamos directamente en Spark para poder hacer lo que sería como una tienda ya de realidad virtual en el que ustedes puedan ver, digamos, los objetos. Lo otro es que si llegan a hacer algún filtro, digamos, de Cyberpunk, así, digamos, con este tutorial y que les haya ayudado, pues súper chévere que nos etiquetaran, pues para poderlo compartir. Súper chévere también poder ver lo que están haciendo. Entonces, si nos etiquetan, súper chévere porque los podemos compartir también. Ah, sí, pues digamos, algo digamos que la idea de la comunidad al fin y al cabo es esa, ¿no? NASA tiene sus seguidores, no son, digamos, como los millones que hay otros que puedan tener, pero NASA comparte y así también ayuda a que las personas conozcan, digamos, el trabajo de ustedes, tanto sea uno nuestro, o sea que utilice un efecto nuestro o un efecto que ustedes tengan. Entonces, para que también nos etiqueten en Instagram, que estamos siempre subiendo cositas y poder, digamos, compartir toda esta información. Em, bueno, eso sería todo por ahora. Entonces nos vemos en el próximo tutorial. Yo creo que vamos a comenzar con uno de NASA, que va a ser el que les decía, un juego que se ve en TikTok. Y luego vamos a ver si hacemos entonces el de la cabeza grande. O si sale primero uno de estos de Blender para aprender un poquito de Blender de cómo hacer un modelado sencillo. Eh, pero que son personajes que también nos sirven para nuestras piezas de trabajo cuando ustedes van a hacer diseños. Recuerden que Blender es gratuito. Digamos, en este caso está el, el- el último que hice que fue el de la torta. Y si ustedes ven acá a la izquierda, vamos a ver si nos corre hacia el efecto. Em, Son personajes sencillos, pero nosotros pueden aprender a hacer, eh, digamos, con texturas un poco más avanzadas y que también recuerden que todo esto nos sirve para poder em, después utilizarlo en Spark Art Studio. O sea, lo importante de aprender a manejar estos diseños es que después los vamos a poder utilizar en realidad aumentada. Entonces, posiblemente puede que estemos intercalando los tutoriales, pero vamos a estar enseñando de todo un poco. Agradecemos Ahí se ve. a Isabel que nos dice que no importa que no tengamos millones de seguidores. Sí, realmente digamos lo que no, así sean pocos todos los que ustedes nos siguen, les agradecemos porque nos siguen. Nos gusta enseñar, nos gusta siempre compartir nuestro conocimiento y lo importante realmente de estas comunidades es que todos crezcamos en esto que hacemos, que es lo que nos gusta. Entonces agradecemos a todos los que nos apoyan, a todos los que nos ven y estamos felices que también, digamos, les guste nuestro trabajo. Entonces nos vamos a estar viendo Próximo tutorial. en el próximo tutorial. A ver, les muestro a NASA para que NASA también se despida. Chao. Parecí con la cabeza grande. Entonces nos estamos viendo en el próximo Chao. tutorial. Gracias a todos. Chaito, chaito.